Hola, antes de realizar cualquier asiento contable o transacción económica en nuestra contabilidad, es indispensable tener en cuenta los impuestos a que pueda tener lugar cada uno de estos registros. Por eso, podemos mencionar algunos impuestos de carácter nacional, otros de carácter departamental y otros de carácter distrital. Dentro de los impuestos de carácter distrital podríamos mencionar el impuesto del ICA, Industria y Comercio, y el impuesto de avisos y tableros. Adicionalmente, dentro de los impuestos de carácter nacional, podemos destacar el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto a la renta y complementarios y el IVA, que es el impuesto que vamos a tratar en este caso. Como definición del IVA tenemos que es el impuesto al valor agregado, también denominado impuesto a las ventas, y es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes corporales muebles, servicios y explotación de juegos de suerte y de azar. Es decir, prácticamente sobre todas las ventas que ejecute un ente económico. Adicionalmente decimos que el IVA es un impuesto indirecto. Lo consideramos indirecto porque no recae directamente sobre el contribuyente responsable de pagarlo. Por ejemplo, el impuesto que factura un supermercado no lo paga el supermercado como tal, sino que lo pagan las personas que le compran a ese supermercado. Sin embargo, el responsable de declararle ese impuesto al gobierno es el supermercado en sí. Por eso lo consideramos indirecto, porque no recae directamente sobre el responsable de declararlo. También decimos que es mejor denominado o denominarlo impuesto al valor agregado. Actualmente lo denominamos más que todo como impuesto a las ventas. Sin embargo, impuesto al valor agregado resulta un poco más descriptivo referente a lo que significa el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA no se paga en su totalidad, sino que se paga la diferencia entre débitos y créditos que surge en los asientos o en las operaciones de compra y venta de un ente económico. Me explico. Por ejemplo, yo facturé 10 millones de pesos y resulta que a mí, para poder generar mi producto, me facturaron 5 millones de pesos de IVA también. Quiere decir que de esos 10 yo puedo restar esos 5 que me facturaron para poder generar mi producto y lo que debo realmente pagar son los 5 millones restantes de esa operación económica. Ya trataremos más detalladamente lo que tiene que ver con la contabilización de el IVA, los IVAs descontables, IVAs asumidos y sobre todo su aplicación práctica. Decíamos que es de ámbito nacional porque aplica para todo el territorio colombiano. Adicionalmente decimos que su declaración y pago es bimestral, cuatrimestral y anual. ¿Por qué? Anteriormente podríamos decir que en términos globales el IVA se declaraba y pagaba de forma bimestral, es decir, cada 2 meses. Sin embargo, actualmente surgió una norma y por eso nos vamos a remitir al artículo 61 de la Ley 1607 de 2012. Y aquí nos expresa más claramente qué personas o empresas deben declarar y en los periodos a que correspondan. Decimos que declaran bimestralmente aquellos responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año grabable anterior, es decir, el 2012, que sean iguales o superiores a 92.000 VTs. Cuando hablamos de VTs nos referimos a unidades de valor tributario que no son más que una medida que está establecida por la DIAN para poder cuantificar mejor las operaciones tributarias. Actualmente una VT está en un valor de 26.841 pesos, es decir, que tomamos 26.841 pesos y lo multiplicamos por 92.000 VTs, eso nos da aproximadamente 2.500 millones de pesos. Es decir, que las personas que tengan unos ingresos iguales o superiores a 2.500 millones de pesos o la multiplicación que resulte de multiplicar, valga la redundancia, 92.000 VT por 26.841 pesos, son quienes están obligados a declarar bimestralmente el IVA. Adicionalmente decimos que el IVA también se declara y paga cuatrimestralmente para aquellas personas responsables de impuestos a las ventas que tengan
o hayan tenido mejor los ingresos brutos en el año anterior superiores a 15.000 VTs, pero inferiores a 92.000 VTs. Realizamos las multiplicaciones correspondientes y estableceremos los montos a que hace referencia. Y por último, decimos que el IVA también se debe declarar de forma anual para los contribuyentes que hayan tenido en el año anterior ingresos inferiores a 15.000 VTs, es decir, más o menos 400 millones de pesos, o lo que resulte de multiplicar 15.000 VT por 26.841 pesos. Para efectos de las personas que declaran bimestral, decimos que el primer bimestre hace referencia a los meses de enero, febrero, marzo. El segundo bimestre haría referencia a marzo y abril, el tercero a mayo y junio, y así sucesivamente. Para los que declaran cuatrimestralmente, decimos que el primer periodo está comprendido entre enero y abril, el segundo entre mayo y agosto, y así sucesivamente. Y por último, los contribuyentes que declaren el impuesto de forma anual, el periodo gravable hace referencia a enero, entre enero y diciembre de 2013. Siguiendo con nuestra exposición, es importante hacer referencia a los hechos que generan el IVA, es decir, que cuando yo comercializo o vendo, los hechos que aparecen relacionados en esta parte, tengo que generar el IVA a la tarifa correspondiente. Por ello decimos que la venta de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente. Es decir, que todos los bienes se encuentran grabados con un IVA, con excepción de los que la DIAN diga que no. Si no aparece como excluido previamente, se considerará como un bien grabado y por eso genera el IVA sin ninguna restricción. La prestación de servicios en el territorio nacional, es decir, que por cualquier servicio que yo preste dentro del país, voy a tener que generar una tarifa correspondiente a ese servicio. Por lo general, se aplica la tarifa más común, que equivale al 16%. La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. Las loterías no generan el IVA porque, según se contempla, este hecho no genera el IVA porque no corresponde a una venta o prestación de servicio, sino a un derecho de participar en una rifa, juego o evento de los calificados por la ley como de suerte y o azar. Explicando más detalladamente lo anterior, decimos que se cataloga como impuesto al valor agregado porque si el saldo en la cuenta del IVA es crédito, deberíamos declarar y pagar ese IVA. Pero si el saldo en la cuenta del IVA es débito, corrijo aquí, débito, tendríamos un saldo a favor y por ello no deberíamos declarar ningún IVA, sino que lo deberíamos solicitar como reintegro, pero esto tiene un manejo especial que trataremos más adelante. Adicionalmente decimos que existen tres categorías de productos dentro de lo que se cataloga en el impuesto a las ventas. Decimos que existen bienes y servicios grabados. Son aquellos bienes sometidos al gravamen en cuya importación o comercialización se aplica el impuesto a la tarifa general o a las tarifas diferenciales. Es decir, que son esos bienes o productos que vendemos y que adicionalmente debemos, por ley expresa, facturar un IVA del 16% o una tarifa de las diferenciales que aparecen relacionadas a este impuesto. En segundo lugar, decimos que quienes comercialicen bienes o servicios excluidos no podrán solicitar en devolución el IVA que pagaron en compras relacionadas con su actividad. Por otro lado, tenemos los bienes y servicios exentos. Son servicios que están grabados con un impuesto a la tarifa cero. Esto lo hace la entidad encargada de regular los impuestos a nivel nacional, es decir, la DIAN, con el ánimo de que quienes produzcan bienes exentos puedan solicitar en devolución el IVA que pagaron en compras relacionadas. Es decir, que ellos no generan nada, ninguna tarifa de IVA, pero cada vez que compran pueden tomar ese IVA y pedirlo en devolución a la DIAN. Además de ello, obliga a estas personas a que se inscriban en el RUT y a que cumplan con todos los requisitos que deben cumplir las personas que estén comercializando con productos grabados, o por lo menos
se tiene un mayor acercamiento. Y por último tenemos los bienes y servicios excluidos, que hace referencia a esos bienes y o servicios que no están grabados con ninguna tarifa y por lo tanto quienes comercialicen o presten esos servicios no pertenecen a ningún régimen tributario y por eso no podrán solicitar en devolución ese IVA que les llegaren a cobrar en algún momento determinado. Es decir, que si yo vendo un producto excluido y luego me facturan cualquier compra con IVA, ese IVA lo tengo que llevar como un mayor valor de mi gasto o costo en un momento determinado. Y por último, hacemos referencia a los regímenes del IVA. Siempre que hablemos de regímenes, nos vamos a referir principalmente a el IVA. Sin embargo, podríamos clasificar dentro de todos los impuestos, podríamos subclasificar o clasificar a los contribuyentes como en régimen común o régimen simplificado en referencia con cada impuesto. Es decir, que en el IVA podríamos clasificarlo como régimen simplificado y régimen común, en el ICA como régimen simplificado, régimen común, gran contribuyente o como lo establezca la entidad competente. Sin embargo, por lo general, la mayoría de impuestos toma como punto de partida y como punto de referencia la clasificación que tiene el IVA. Entonces, el ICA toma prácticamente la misma configuración que tiene el IVA para clasificar a los contribuyentes, lo mismo el impuesto a la renta y complementarios y lo mismo el impuesto de avisos y tableros y otros. Por último, ya para terminar este tema, por lo menos en la primera fase, hablemos de lo que hace referencia al IVA generado. El IVA generado se presenta cuando hacemos una venta. Es básicamente eso. Por ejemplo, aquí tenemos una venta, contabilizamos el ingreso y adicionalmente contabilizamos un IVA, en este caso del 16%, que se afecta por lo general en el mismo lugar en que se afecta nuestro ingreso. Es decir, que si afectó nuestro ingreso en la parte del crédito, del haber, por consiguiente, ese IVA deberá afectarse en el haber también. Y obviamente, pues contra alguna cuenta por cobrar o la cuenta correspondiente que se relacione con mi hecho económico. En conclusión, el IVA generado lo visualizamos siempre en nuestras ventas, es decir, en nuestros ingresos. Y el IVA descontable lo visualizamos en todas nuestras compras. Y también, pues en este caso, supongamos que hubiéramos comprado alguna mercancía, hacemos la afectación en el debe de la compra de esa mercancía. El IVA también lo afectamos en el debe junto con la compra contra la cuenta por pagar correspondiente o contra la cuenta de banco o caja, según el caso que estemos tratando. Y la diferencia que exista al final de un determinado periodo entre el IVA que se generó y el IVA descontable que nos facturaron es el IVA que vamos a tener que declarar y pagar en las entidades correspondientes. Hasta aquí este video tutorial. En los siguientes vamos a tratar lo referente a los regímenes simplificado, régimen común, las obligaciones que tienen, quienes pertenecen al régimen simplificado y quienes pertenecen al régimen común, entre otras cosas. Mi nombre es Wilmer Córdoba y hasta el próximo video tutorial.